Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del taller, ¿cierto?, de gestión de adquisiciones, ¿ya? Antes de comenzar con la sesión de hoy, con esta segunda parte, ¿cierto?, me gustaría hacer una activación de conocimientos previos, que fue lo que conversamos, lo que abordamos en la clase pasada, ¿ya? Primero partir con qué era gestión, ¿cierto? La gestión nosotros hablamos que era un conjunto de sucesos, de actos, ¿cierto?, que debemos realizar, ya sea nosotros como persona natural o la empresa, ¿cierto?, para poder resolver, ¿cierto?, algún tipo de problema, ¿ya?, alguna falencia que estemos teniendo, generando una mejora, ¿ya? O sea, tenemos un problema, buscamos la opción o la forma de poder solucionarlo, ¿cierto?, con el fin, con el foco de poder concretar, ¿cierto?, algún proyecto, por ejemplo, de aumentar los resultados esperados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de gestión, en el fondo estamos realizando una actividad para mejorar algo, ¿cierto? Con un fin, con un foco, con una idea de mejora, ¿ya? También nosotros conversamos la clase pasada, la sesión pasada, sobre el día a día y la visión estratégica, ¿cierto? Nosotros también conversamos acá que muchas veces consideramos que nuestro día a día es nuestro trabajo real, siendo, y consideramos también que es lo más relevante, lo más importante. Pero la realidad no es esa, ¿ya? La verdad es que nosotros debemos enfocarnos, debemos hacer lo posible para que enfocarnos y darle prioridad a todo lo que es la visión estratégica, ¿ya? Ese día señalamos que el día a día era más entretenido, ¿cierto? Era más dinámico, eh, pero lo más relevante, lo más importante siempre va a ser la visión estratégica, porque es la que nos va a permitir a nosotros maximizar beneficios, cumplir con los objetivos planteados, ¿ya? Por lo tanto, no podemos elegir entre una y otra, ¿cierto? No podemos elegir solamente el día a día o solamente enfocarnos en lo que es la visión estratégica, sino que debemos ser capaces de que caminen, de que se logre una sincronización entre ambas y puedan caminar de la mano, ¿ya? Entonces eso es lo que también señalamos y ahondamos, ¿cierto?, en la clase pasada. Por otro lado, también conversamos todo lo que era la etapa de la planeación, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que era planear? ¿Qué es lo que era planificar? ¿Cierto? Y ahí señalamos nosotros de que es pasar, ¿cierto?, de un estado actual, de una situación actual, ¿cierto?, de desempeño, de resultados, ¿cierto?, a un estado deseado, ¿ya? A un estado futuro, o sea, a nuestra visión, cómo queremos nosotros ser, ¿cierto? Y qué vamos a hacer, qué van a ser las distintas tareas que vamos a realizar para poder cumplir con nuestra visión y nuestras metas, ¿ya? El fin de esto era generar, ¿cierto? Lograr generar una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva, ¿cierto?, cuesta mucho, porque todas las empresas buscan generar una ventaja competitiva, buscan diferenciarse, ¿cierto?, de la otra, de la competencia. Por lo tanto, ¿por qué el cliente me debe preferir a mí y no preferir a la otra compañía? ¿Por qué me debe comprar a mí? ¿Por qué debe adquirir mis productos y no comprar o no adquirir los productos de la competencia? Entonces, debe la empresa tratar de que esta ventaja competitiva que se logre generar, ¿cierto?, debe tratar de que sea sostenida en el tiempo, ya que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿ya? Para esto, nosotros planteamos que se deben generar tres grandes interrogantes. Primero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Ya? Segunda interrogante, segunda pregunta, ¿con qué hacerlo? Estamos hablando ahí ya de los recursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer nuestro proyecto, nuestra estrategia, nuestras metas, ¿ya? Nuestros objetivos? Y finalmente, ¿cómo hacerlo? Entonces, una vez que nosotros seamos capaces de resolver, de responder estas tres interrogantes, ¿cierto? Realmente vamos a poder estar desarrollando una buena etapa de planeación, ¿ya? ¿Qué otra cosa más abordamos en la clase pasada? También hablamos un poco de lo que era la seguridad de la información, ¿ya? Recuerden que la seguridad de la información, ¿ya? Eh, es un conjunto de medidas que se toman dentro de la empresa, que son medidas preventivas, que son medidas reactivas, ¿cierto? Que toman las distintas organizaciones, ya sean unidades, departamentos, secciones, empresa como tal, ¿cierto? Con el fin de resguardar, con el fin de cuidar todo lo que sea información sensible, información crítica, ¿ya? También nosotros señalamos que existen
Dentro de esta seguridad de información existen tres características de esta información, ¿cierto? ¿Cuáles son estas? Que es información crítica, que es información valiosa y que es información sensible, ¿ya? Nosotros hablamos acá que cuando hablamos de información crítica, es toda la que es necesaria, toda la indispensable para la operatividad, ¿cierto?, del proceso, del sistema productivo, por ejemplo, ¿ya? Para la operatividad de la empresa. Cuando hablamos de que sea información valiosa, ¿cierto?, va a ser parte del activo de la empresa, porque toda información valiosa, recordemos que si cae en manos de personas que no corresponden, como por ejemplo de nuestra competencia, nos pueden perjudicar, ¿ya? Recordar también que nosotros señalamos que a mayor información, mejores decisiones podemos tomar. Sin embargo, esta información debe ser fidedigna, debe ser realista, debe ser oportuna, ¿cierto? Por lo tanto, no me sirve tampoco abarcar tanta información, sino que me sirve, debemos ir haciendo limpieza, ¿cierto? Y segmentar y desagregar la información que realmente nosotros vamos a utilizar y nos va a servir para la toma de decisiones, ¿ya? Y cuando hablamos de información sensible, o a qué se refiere cuando hablamos de información sensible, en el fondo va enfocado, va asociado a que esta información debe ser conocida solamente por el personal idóneo, solamente por el personal autorizado, ¿ya? Otro punto importante también que nosotros tocamos y abordamos la sesión pasada era el proceso del abastecimiento, ¿cierto? Señalamos a grandes rasgos, ¿cierto?, que el proceso del abastecimiento se divide en dos procesos adicionales. ¿Cuáles son estos? Uno es la compra, ¿cierto?, como tal, el proceso de compra, y el otro es el proceso del aprovisionamiento, ¿ya? ¿Qué vendría siendo el proceso del aprovisionamiento? No es nada más ni nada menos que proveer, ya sea de materias primas o de mercancías, ¿cierto?, de mercaderías, ¿ya?, en general, a un almacén, a una bodega, ¿ya? Con el fin, con el foco, ¿cierto?, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento, ¿cierto?, del abastecimiento dentro de la empresa. O sea, asegurarnos la operatividad, que no se detenga, ¿cierto?, el proceso productivo por falta de aprovisionamiento, ¿ya? Dentro también de la seguridad de la información, también lo que nosotros abordamos, ¿cierto?, y lo conversamos, fue la confidencialidad, ¿ya? En el fondo la confidencialidad es, o va relacionado, ¿cierto?, al proceso de impedir, ¿cierto?, la divulgación de información, ¿ya? Ya sea información, como señalaba anteriormente, crítica, sensible, valiosa, ¿cierto? Por lo tanto, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de confidencialidad. O sea, mantener la información resguardada, protegida de entes externos que nos pueden provocar algún tipo de daño, ¿cierto? A lo mejor no daño físico ni material, pero sí nos pueden perjudicar, por ejemplo, nuestra competencia directa. Si ellos saben, por ejemplo, nuestros costos de producción, pueden jugar en contra a nosotros. ¿Por qué? Porque pueden mejorar los precios de venta, pueden generar mayores beneficios para el cliente, ¿cierto? Y pueden quitarnos participación de mercado. Por lo tanto, si nos quitan participación de mercado, nuestras ventas van a disminuir, ¿cierto? Al disminuir nuestras ventas, nuestros ingresos van a disminuir. Al disminuir nuestros ingresos, no vamos a tener liquidez en la empresa, no vamos a tener rentabilidad. Lo más probable es que tengamos un proceso de problemas económicos, ¿cierto? Y vamos a tener que tomar otro tipo de medidas dentro de la empresa. Por lo tanto, imagínense todo lo que involucra solamente el no tener bien resguardada la información, ¿cierto? No mantener bajo 7 llaves, ¿cierto?, la información crítica sensible, ¿ya? Otro punto importante también que nosotros abordamos en la sesión pasada fue, o hablamos, ¿cierto?, sobre la ética y la moral. Si bien es cierto, son dos palabras que son muy conocidas, pero que muchas veces uno las tiende a confundir y pensar que es prácticamente lo mismo. Pero no es así, ¿ya? La ética en el fondo es la ciencia de actuar, ¿ya? Es cómo nosotros actuamos ante alguna situación, ante algún acontecimiento, ¿ya? En el fondo la ética es personal, ¿ya? Una persona ética, para mí la ética puede ser distinta a usted, ¿ya? Por lo tanto, la ética, que no se le olvide, es personal y corresponde a las conductas, ¿ya? Como por ejemplo, el honor, la lealtad,
la excelencia, la responsabilidad, la puntualidad, etc. ¿Ya? Por otro lado, la moral son las reglas de comportamiento. ¿Ya? Es, en el fondo, el rayado de cancha que nos hace, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro país, nuestra constitución, por ejemplo. ¿Ya? O a nivel sudamericano, ¿cierto? Tenemos culturas, tenemos creencias, ¿ya? Que son distintas, por ejemplo, a la del Medio Oriente que conversábamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de moral, son modos populares de hacer las cosas, ¿cierto? Que nos rige ciertos parámetros, cierta cultura, ¿ya? Por lo tanto, la ética y la moral, si bien es cierto, están muy relacionadas, pero no es lo mismo, ¿ya? Otro punto importante que también tocamos en la sesión pasada fue de la información accionable, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la información accionable, hablamos de que esta información está orientada a la ejecución de la estrategia, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las características que debiese tener esta información para que sea, ¿cierto?, de carácter útil, ¿cierto?, para que la podemos, bien dicho, la podamos utilizar y nos pueda servir para obtener los resultados que nosotros queremos. En primer lugar, que sea información, ¿cierto?, objetiva, ¿ya? En segundo lugar, que sea información completa. Imagínense, objetiva, completa. En tercer lugar, que sea información oportuna, o sea, nosotros necesitamos la información ahora, no para 3, 4, 5 días más. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tener acceso a la información, ¿cierto?, de manera instantánea, ¿ya? Idealmente, también, que es el punto número 4, que sea de carácter visual. ¿Por qué? Porque es más fácil de repente una imagen, ¿cierto?, que muchos números, ¿cierto? Un gráfico, por ejemplo. Por lo tanto, es recomendable, ¿cierto?, utilizar también características visuales, ¿ya? Otro punto importante a considerar, otra característica importante de la información accionable es que sea crítica, ¿cierto? Nosotros debemos ser capaces de seleccionar información crítica, sensible, ¿ya? Otro punto importante, otro objetivo también importante es que sea información segura, ¿ya? No podemos estar trabajando bajo supuesto, yo creo, yo pienso, no. No, tienen que ser datos reales, fidedignos, ¿ya? Confiables, ¿ya? Y por último, que sea información balanceada. Cuando hablamos de información balanceada, nosotros hablamos de que idealmente, como tenemos mucha información hoy en día, ¿cierto? Tenemos mucho acceso a la información, idealmente que sea información crítica, sensible, ¿cierto? Que sea ya segmentada, pero idealmente en una página, en una plana. O sea, todo lo que necesito en una sola plana, ya sea visual, ¿cierto? Como estábamos conversando recién, a objeto de poder tener toda la información necesaria y útil para una correcta toma de decisiones. Ahora, chiquillos, vamos a pasar a la sesión de hoy, ya que esta sesión de hoy también vamos a seguir abordando un poco más en profundidad ciertos temas que quedamos pendientes de la semana pasada y que los conversamos, ¿ya? Y espero que les guste. La verdad que la idea es que vayamos avanzando, ¿cierto?, con este taller, que ustedes después tengan la oportunidad de revisar el video, que tengan la oportunidad de revisar el material que va a quedar cargado en la plataforma de NAC, ¿cierto?, en el aula virtual, y así también puedan aprender, ¿cierto?, utilizar esta herramienta, esta información que nosotros le estamos entregando para que sea de utilidad, ¿ya? Ustedes van a poder, ¿cierto?, desenvolverse de buena manera porque ya van a tener un conocimiento, van a tener la teoría. Sin embargo, es súper importante también esto, aterrizarlo y llevarlo a la práctica, ¿ya? Así que ahora en este momento voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la sesión 2 del taller. Muy bien. Nosotros en la clase pasada, entonces, quedamos en las áreas de gestión de adquisiciones, ¿cierto? En estas áreas de gestión de adquisiciones, nosotros señalamos que principalmente se enfocan en 3 puntos importantes o relevantes. En primer lugar, en las compras, ¿cierto? Y en segundo lugar, todo lo que era el aprovisionamiento. Dentro del aprovisionamiento entra todo lo que es el almacenamiento y gestión de inventario, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el ciclo completo. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de gestión de adquisiciones, hablamos de la compra, de la recepción con almacenamiento y la gestión de inventario, ¿cierto? Mantener los stocks necesarios, útiles
críticos, ¿cierto?, para mantener la operatividad de nuestro lugar de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el departamento de compras, ¿cierto?, es súper importante, es vital que ellos conozcan los productos, que ellos tengan una buena relación con los proveedores, que tengan una buena relación con los clientes, ¿cierto? Ellos deben ser capaces de generar un plus adicional, una ventaja competitiva, una diferenciación, ¿cierto? Un poder de negociación, ¿ya? Por lo tanto, el departamento de compra es el encargado, ¿cierto?, de adquirir los productos, ¿cierto?, de gestionar los servicios necesarios para el buen y óptimo funcionamiento de la empresa, ¿ya? Con el fin, con el objetivo de que ésta pueda conseguir, ¿cierto?, sus metas, los objetivos deseados, ¿cierto?, los objetivos marcados, ¿ya? ¿Qué debe tener en cuenta el departamento de compras para poder realizar esta función, ¿cierto? Esto lo señalamos en la sesión pasada igual, los presupuestos, ¿cierto? Nosotros todos nos enmarcamos en un presupuesto, ¿ya? Y ahí yo les daba el ejemplo de nosotros. Nosotros el día a día realizamos presupuestos, ¿cierto? Desde el momento en que ustedes reciben, por ejemplo, su remuneración, nosotros estamos haciendo un presupuesto, porque el presupuesto partamos de la base que es una estimación, ¿cierto? Es yo voy a recibir X y necesito gastar en Y, Z. ¿Ya? Entonces, todo esto van a ser mis ingresos, todo esto van a ser mis egresos, ¿ya? Entonces, yo me hago una tablita, ¿cierto? Un resumen en un cuadernito, ¿cierto? O en un Excel, ¿ya? Y coloco pues, todas mis fuentes de ingreso, tanto, todas mis fuentes de egreso, mis salidas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esto es dinámico, porque ¿qué pasa si nosotros tenemos un imprevisto, ¿cierto? Entonces, yo veo, analizo y digo, ya, voy a gastar, voy a sacar de o voy a reducir los gastos en este ítem y voy a aumentar, ¿cierto?, en este ítem nuevo. Por lo tanto, cuando hablamos de un presupuesto, recuerden siempre, los presupuestos son dinámicos, deben ser flexibles, se deben ir ajustando en base a la necesidad, ¿cierto?, que hay en el momento. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto?, cuando partió este tema COVID, los presupuestos se preparan de un periodo a otro. ¿Ya? En este caso, 2021 se preparó el presupuesto para el año 2022. ¿Ya? Entonces, cuando estábamos en plena pandemia, ¿cierto? Nadie pensaba, nadie presupuestaba una pandemia. Por lo tanto, todas las empresas cuando proyectaron su presupuesto, ¿cierto? Cuando estimaron su presupuesto para el año 2020, por ejemplo, del año 2019 a 2020, ¿ya? Ellos jamás incluyeron gastos adicionales por concepto de pandemia. Jamás pensaron que le iban a reducir las ventas. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Gran parte de la industria, de todas las empresas, ¿cierto? Tuvieron que ir ajustando, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Empezaron a desvincular personal. ¿Por qué? Porque el capital humano, ¿cierto?, es la principal fuente de costos fijos de las empresas. Por lo tanto, lo primero que hace la empresa cuando ante una crisis económica, ante una crisis sanitaria, en este caso, como fue el COVID, ¿cierto?, como empiezan a ver mermados sus ingresos, sus utilidades, ¿qué hacen ellos? Empiezan a tratar de reducir sus costos fijos. Y el costo fijo más, entre comillas, sencillo, sensible, más fácil de reducir, es el capital humano. Por lo tanto, empiezan a desvincular. ¿Qué genera estas desvinculaciones? Genera aumento del desempleo. Y ahí ya empieza un problema a nivel país. ¿Se fijan? Y es lo que nos pasó con la pandemia ahora. Por lo tanto, volviendo al punto, ¿cierto? Es súper importante fijarnos en nuestros presupuestos, ¿ya? Otra variable importante a considerar por el departamento de compras son las necesidades de materias primas, ¿cierto? Recordemos que si somos una empresa productiva, vamos a comprar materias primas, ¿ya? Por lo tanto, es importante también aquí trabajar de la mano con el departamento de producción, ¿ya? ¿Cuántas unidades vamos o necesitamos producir? Y esto también va de la mano con el departamento de ventas. ¿Se fijan? Porque ventas es el que vende. Producción le va a proporcionar las unidades a venta. Nosotros le vamos a proporcionar las materias primas para que producción produzca. ¿Se fijan? Es una cadena, es un ciclo. Por lo tanto, tenemos que conversar, tenemos que estar alineados, tiene que ser un proceso fluido, tenemos que evitar, por ejemplo, los cuellos de botella, evitar los desperdicios, ¿cierto? No sobreestoquearnos, ¿ya? Porque el sobrestock genera mermas, pérdidas, ¿cierto? Puede generar también productos vencidos, puede generar costos adicionales por almacenamiento, imagínense. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante mantener una buena comunicación y que sea fluida entre los distintos departamentos y áreas, ¿ya?
Otro punto importante que debe considerar el departamento de compra son los cálculos que realizan gestión de stock y almacén, que esto va muy de la mano con lo que conversábamos recién, ¿cierto? ¿Cuánto es mi capacidad, por ejemplo, de almacenamiento? ¿Cierto? Es súper necesario, es súper útil saber si tengo o no tengo la capacidad de recibir mercadería. Si no tengo la capacidad de recibir la mercadería, ya sea materia prima o producto terminado, ¿qué me puede generar? Que a lo mejor voy a tener que tener un costo adicional porque voy a tener que arrendar un lugar físico para guardar eso. ¿Ya? Entonces también hay que tener ojo con esto, con este punto. ¿Se fijan o no? Entonces es muy relevante, es súper importante, chiquillos, analizar desde todas las variables posibles, desde todos los puntos de vista posibles, las distintas alternativas que debemos barajar, las distintas opciones que nosotros debemos cubrir para una correcta toma de decisiones. ¿Ya? ¿Cuáles eran los tres principales objetivos entonces del departamento de compra? Uno, reducir las solicitudes de los materiales necesarios. ¿Ya? O sea, efectivamente él debe actuar como filtro también. ¿Se necesita realmente? ¿Lo consumes realmente? ¿Se va a vender realmente esta cantidad de productos? ¿Ya? Mira, el año pasado se vendieron tanto, el año anterior tanta cantidad, se proyecta tanto, ¿para qué quieren producir más unidades, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, toda esa información, todo esto análisis, el departamento de compra debe ser capaz de realizarlo. ¿Ya? Otro objetivo es buscar a los proveedores adecuados. Y acá es un punto importantísimo, ¿cierto? Porque va a depender del proveedor, ¿cierto? Va a depender de la industria en realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿cierto? Nos vamos a desenvolver, va a ser el tipo de proveedor. Yo, por ejemplo, yo les comentaba que yo trabajaba en sector salud. Por lo tanto, hay algunos proveedores críticos que yo no puedo cambiar porque son prácticamente únicos, ¿ya? Y si me cambio, por ejemplo, a un proveedor de otro origen, me estoy arriesgando, ¿cierto?, a tener algún problema, ya sea en alguna cirugía, ¿cierto?, en algún procedimiento. Y como nosotros trabajamos con vidas humanas, ¿cierto?, es crítico, es sensible. Por lo tanto, ¿qué hacemos? De repente se prefiere pagar un poco más, pero por un producto de mejor calidad, ¿cierto? O ya un producto que es reconocido, que ha sido utilizado, que nos va a asegurar, ¿cierto?, que va a quedar bien el procedimiento que se va a ejecutar, que se va a materializar. ¿Se fijan? También deben preocuparse de las gestiones para que lleguen a los inventarios de la empresa, o sea, para que las materias primas, ¿cierto? Mantener contacto con los distintos proveedores para que gestionar, por ejemplo, los despachos, ¿cierto? Las cantidades despachadas, los días de despacho, el horario, por ejemplo, ¿ya? Entonces, juegan un rol vital e importante también en esos puntos, ¿ya? Nosotros en la sesión pasada también hablamos, ¿cierto?, del ciclo del abastecimiento, que me interesa mucho también que ustedes lo tengan en su retina y les quede grabado, ¿cierto?, porque en el fondo les va a servir mucha esta información. El ciclo del abastecimiento parte, ¿cierto?, o nace desde el punto número uno, que es determinar la necesidad, ¿cierto? Si yo no tengo necesidades, no voy a comprar, ¿ya? Y vuelvo a lo que conversamos inicialmente, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestra remuneración, de nuestro presupuesto, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no tengo la necesidad de comer, no voy a comprar pan, por ejemplo. Si yo no tengo la necesidad de beber una bebida, ¿cierto? De tomarme una bebida, no voy a comprar, no voy a gastar. Por lo tanto, todo parte de determinar una necesidad, ¿ya? Una vez que nosotros determinemos la necesidad, vamos a pasar al punto siguiente, al paso siguiente, ¿cierto? Al peldaño siguiente, al escalón siguiente, que vendría siendo determinar la fuente de adquisición. ¿Cuál va a ser la fuente de adquisición que vamos a ocupar, a utilizar? Una vez que ya determinamos la necesidad, ¿cierto? Determinamos la fuente de adquisición, pasamos al escalón siguiente, al peldaño siguiente, que sería la selección del proveedor, ¿cierto? Para seleccionar el proveedor se recomienda, ¿cierto?, hacer un cuadro comparativo, ¿ya? En este cuadro comparativo, colocar las distintas características, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos pidiendo en base a un promedio ponderado, ¿cierto? Nosotros podemos dar ciertos requisitos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa calidad, nos interesa precio, nos interesa, por ejemplo, despacho, ¿cierto? Nos interesa facilidades de pago, ¿cierto? Descuentos, por ejemplo, también puede ser. Entre otras, hay muchas condiciones, ¿ya? Hay muchas opciones, ¿cierto?, que uno puede agregar, o bajo muchos criterios que uno puede agregar, ¿cierto?, en estos cuadros comparativos.
¿ya? Entonces, en base a ese cuadro comparativo, se elige, ¿cierto?, al mejor postor, ¿ya? Se selecciona al proveedor que vamos a hacer el trato, ¿ya? Una vez que se selecciona al proveedor, pasamos al escalón siguiente, al paso siguiente, ¿cierto?, que vendría siendo la gestión de pedido y orden de compra. ¿Ya? Ahí nosotros seleccionamos al proveedor y recién se realiza la orden de compra, que vendría siendo el documento oficial, ¿cierto? Que va a sellar en el fondo el pacto, el trato entre el proveedor y el comprador. ¿Ya? Una vez que se sella este trato, se sella este pacto a través de la orden de compra, ¿cierto? Nosotros emitimos la orden de compra, el proveedor recepciona conforme la orden de compra, se supervisa el pedido, ¿cierto? Se genera una etapa de supervisión del pedido y luego el proveedor nos despacha la mercadería. ¿Ya? Nos despacha la mercadería. ¿Qué hacemos nosotros? Se recepciona esta mercadería, se hace un ingreso, una entrada de esa mercadería a nuestros stock, ¿cierto? A nuestros sistemas informáticos, ¿ya? Y se genera la gestión de stock, ¿cierto? Entonces, se recibe la mercadería, ¿ya? En el área o en el departamento de bodega, ¿cierto? ¿Qué debe traer el proveedor? ¿Cierto? Trae la guía de despacho, ¿ya? Con la orden de compra, o también puede traer directamente la factura con la orden de compra. La persona en recepción, ¿cierto?, revisa, por ejemplo, las cantidades que correspondan, el lote que correspondan, la fecha de vencimiento o caducidad que correspondan, los precios que correspondan, el proveedor o el root de la empresa, ¿cierto?, que corresponda, etcétera. ¿Ya? Revisa, chequea, da el visto bueno, firma el cedible, ¿cierto?, como recepción conforme, el proveedor se lleva su documento, ya sea guía o factura, y la empresa se queda con el mismo documento, con la copia, guía o factura. Luego se procede a ingresar la mercadería al sistema informático, ¿ya? Y esta mercadería pasa a ser parte del arsenal, pasa a ser parte del stock, pasa a aumentar, ¿cierto?, todo lo que son la existencia, los inventarios, ¿ya?, de la empresa o la compañía. Luego pasamos al paso siguiente o al punto siguiente, que sería el penúltimo, que sería el control de facturas. Una vez que recepción ingresó la mercadería al sistema, ellos tramitan la documentación, puede ser al departamento de gestión de egresos, gestión de factura, ¿cierto?, como también se conoce, ¿ya? Y son ellos los que dan el visto bueno para tramitar finalmente a finanzas, para que finanzas pague, ¿cierto? Y sería el último escalón, el último peldaño de nuestro ciclo de abastecimiento, que vendría siendo el pago, la gestión de pago, ¿ya? Nosotros o los compradores, ¿cierto?, deben tomar muchas decisiones. Aparte de realizar análisis, deben ser capaces de tomar una infinidad de decisiones, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de estas? Por ejemplo, ¿dónde comprar? ¿Ya? ¿Cómo comprar? ¿A quién comprar? ¿Bajo qué condiciones compramos? ¿Cierto? ¿Y cuáles pueden ser algunos de los criterios de decisiones de compra? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos distintos criterios para la toma de decisiones? ¿Ya? Para hacer, por ejemplo, un cuadro comparativo. ¿Ya? Acá los principales, o los más utilizados, ¿cierto? Precio, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega, ¿cierto? Por lo tanto, en base a estos criterios, hay muchos más, ya yo les coloqué los más utilizados, los más críticos, ¿cierto? En base a estos criterios se va a tomar la decisión. Se utilizan distintas técnicas para la toma de decisiones, ¿ya? Una de las técnicas, una de las herramientas, ¿cierto? Eh, para valorizar, para segmentar, para seleccionar la mercadería, ¿cierto? Es lo que señala el principio de Pareto, ¿ya? ¿Qué señala el principio de Pareto? Señala lo siguiente, en que hay unos pocos valores críticos, ¿cierto? Y muchos insignificantes. ¿Ya? Dentro de la empresa nosotros tenemos pocos valores críticos, pocas piezas claves, ¿ya? Pero muchos insignificantes. Por lo tanto, los recursos, ¿cierto? El tiempo, ¿ya? Se debe centrar, se debe enfocar o darle prioridad, ¿cierto? En un 90% a los valores críticos, ¿ya? A eso tenemos que apuntar nosotros, a eso tenemos que enfocarnos, ¿ya? En eso debemos centrarnos.
en los valores críticos, que son pocos, ¿ya? Pero esos pocos nos van a mover la aguja, nos van a entregar el resultado esperado, nos van a entregar el resultado que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos, ¿ya? Y no perder el tiempo en lo insignificante. ¿Se fijan? Hablemos un poquito ahora del flujo de compra, ¿les parece? ¿Ya? Nosotros hablamos anteriormente del ciclo de compra, ¿cierto? Este ciclo de compra puede variar, ¿ya? Puede variar en base a la empresa, en relación a la empresa en la cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? Que existen tres tipos de industrias, tres tipos de empresas, ¿ya? La más compleja o la más completa, se podría decir, la que tiene un flujo mayor de procesos, es la empresa industrial, ¿ya? La empresa industrial es la empresa que fabrica, que produce un bien, un producto tangible, ¿ya? Ejemplo, la empresa Evercrisp, ¿cierto? La empresa Evercrisp compra, adquiere sus materias primas, ¿cierto? Las mezcla, pasa por un proceso productivo, de un proceso de transformación que se le conoce, ¿cierto? Una vez que pasa por ese proceso de transformación, pasa a ser un producto terminado, ¿cierto? Ese producto terminado después se almacena en las distintas bodegas, ¿cierto? Se distribuye y se vende, ¿ya? Por lo tanto, el flujo, ¿cierto? Que estábamos hablando recién, va a depender de la empresa, ¿cierto? El flujo de compras va a depender de la empresa, de la industria en la cual nosotros nos vamos a desenvolver, ¿ya? Entonces, como la empresa industrial tiene actividad transformadora, ¿cierto? Va a cumplir tres funciones básicas importantes. Primero, el aprovisionamiento de materias primas, ¿cierto? Ellos deben ser capaces de contar con las materias primas necesarias y otros materiales para producir, para fabricar lo que ellos realizan, ¿ya? En segundo punto, ellos tienen que pasar por un proceso de transformación que hablábamos recién, ¿cierto? Pasar los materiales a un producto terminado, ¿cierto? Y que estén en óptimas condiciones para la venta. Recordar también que acá ingresa, se introduce todo lo que conversamos también la sesión pasada, que era la calidad, ¿cierto? Acá en las empresas industriales, la empresa de calidad es tiene un peso muy significativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es vender, entregar al mercado un producto de calidad, ¿ya? Porque acuérdense que el mercado o el cliente se basa o se relaciona en base a la expectativa y la experiencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que conversamos en la clase pasada? ¿Cierto? En base a su expectativa. Él se hace una expectativa de un producto, ¿cierto? Él dice, debe ser rico, debe ser calentito, debe ser agradable, debe ser bueno. ¿Qué pasa? Que él después lo consume. Y de ahí hablábamos nosotros que si cumple o no cumple la expectativa, ¿cierto? Si la percepción que la persona, que el cliente tiene, era mayor que la expectativa que se había hecho, teníamos un cliente satisfecho, ¿cierto? Pero si la expectativa que se había hecho era mayor a la percepción que él tuvo cuando consumió el producto, ¿cierto? Íbamos a tener un cliente insatisfecho, ¿ya? Por lo tanto, el departamento de calidad acá juega un rol importantísimo en las empresas industriales. Tercera función clave de las empresas industriales va a ser la distribución y la venta de estos productos fabricados, ¿ya? Por lo cual, es súper importante y necesario, ¿ya? Tener lo más centrado posible, tener lo más interiorizado posible la relación precio-calidad o calidad-precio. Por otro lado, ¿cierto? En las empresas comerciales, que las empresas comerciales, recordemos que se preocupan de aprovisionar y distribuir, ¿cierto? En el fondo son como intermediarios. Por ejemplo, acá en nuestro país, las empresas de vehículos, ¿cierto? No sé, Hyundai o Gildemeister, Kia, ¿cierto? Mercedes-Benz, ¿ya? Nosotros no producimos acá en nuestro país esos vehículos. Nosotros los importamos, ¿cierto? Los traemos un producto terminado acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos aprovisionando, ya estamos comprando, estamos adquiriendo, ¿cierto? El activo. Y luego nosotros lo distribuimos, lo vendemos y lo vamos distribuyendo, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de empresas, ya que son empresas mayoristas generalmente, el aprovisionamiento cumple un rol importante, ¿ya? Cumple un rol vital.
¿ya? Mientras que las empresas que trabajan más al menudeo, al detalle, ¿cierto? Es más complejo, es más complejo, es más complicado materializar, ¿cierto? Todo lo que es el aprovisionamiento, ¿ya? Por último, y en tercer lugar, tenemos las empresas de servicio, ¿cierto? La empresa de servicio va a depender de cómo tú lo percibas, ¿cierto? El servicio entregado, ya sea servicio de higiene, servicio de alimentación, un servicio de una prestación médica, ¿cierto? Eh, Va a depender si cumple o no cumple tu expectativa, ¿cierto? Cómo tú lo vas a calificar. Pero este tipo de empresa tiene un grado de dificultad mayor, porque, por ejemplo, tú tienes un producto, por ejemplo, una empresa industrial, tú tienes un producto que te salió con falla, ¿cierto? Pero ahí entra el departamento de calidad, lo revisa, ¿cierto? Y te da el visto bueno, dice, sí, este pasa, este no. El que no pasa, se va a reproceso. Y evitamos sacar un producto de mala calidad. En las empresas comerciales también pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando uno va a comprar algo, ¿cierto? También lo revisa, todo, no, está con falla, me lo devuelvo. Pero ¿cómo podemos devolver una empresa de servicio? No se puede, ¿cierto? Entonces es más complejo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una empresa de servicios, en el fondo se debe buscar una calidad mayor en la percepción que se le entrega al cliente. ¿Ya? Aquí sí que debe ser clave, debe ser vital que el cliente perciba un buen servicio, una buena calidad de servicio entregado. Porque si no, ese cliente nunca más va a volver. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, las empresas de servicio, ¿cierto? Los bienes que adquieren, en el fondo, son solamente para llevar a cabo la actividad que realizan. ¿Ya? Pero ellos no almacenan generalmente productos o insumos. Por lo tanto, acá, la clave de estas empresas de servicio, la variable principal, es la satisfacción de las necesidades de los clientes. Veamos un poquito de los canales de adquisiciones, ¿les parece? En los canales de adquisiciones, en primer lugar, nosotros hablamos de selección, ¿cierto? Para seleccionar, primero tenemos que tener un listado de proveedores potenciales, ¿ya? Se recomienda siempre tener más de un proveedor por línea de producto, ¿ya? ¿Por qué? Porque así nos aseguramos el aprovisionamiento, ¿ya? Si yo me caso solo con un proveedor, puede que tengamos en algún momento, en alguna oportunidad, tengamos algún inconveniente y no podamos producir o no podamos vender algún producto o servicio. Por lo tanto, ojo con eso. Es recomendable tener una lista de proveedores, ¿cierto? Las cuales cumplan con las condiciones que nosotros necesitamos y que nosotros solicitamos, ¿ya? También, relacionado al punto de selección, ¿ya? Debemos tener información de los proveedores, ya sean de sus productos que entregan, de los servicios, datos administrativos, financieros, técnicos, ¿cierto? Tener la mayor cantidad de información posible de nuestro proveedor para saber con quién estamos tratando, para saber con quién vamos a hacer negocios, ¿ya? Otro punto importante también en la selección de proveedor, ¿cierto? Es la identificación de los factores que nosotros vamos a evaluar en el comité, ¿ya? Entonces, debemos ser capaces de tener, ¿cierto?, nuestros criterios de evaluación y tener contemplado o categorizado cada uno de estos proveedores, ¿cierto? Este me entrega mejor calidad, pero este me entrega mejores condiciones de pago. Este me entrega más barato, más económico, pero de peor calidad. Y así, uno lo va categorizando, ¿ya? Por ejemplo, para la preselección, ¿cierto?, de los proveedores, es importante el área de calidad, ¿ya? Acá, ¿cuáles son algunas características de la calidad? Por ejemplo, las especificaciones técnicas. Que tenga una cartilla, ¿cierto?, con especificaciones técnicas. ¿Para qué sirve? Elaborado en, dónde, refrigerar, no refrigerar, conservar la temperatura, almacenar bajo estas condiciones, toda esa información, ¿ya? Certificaciones de calidad, que a nosotros nos sirven como respaldo, ¿cierto? Ante algún problema, ante algún evento adverso que tengamos, ¿ya?
Las garantías de calidad, súper importante. ¿Ya? ¿Cuáles son las garantías? Para ver si podemos cobrar multas por el incumplimiento. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades y cuáles van a ser nuestras responsabilidades? ¿Se fijan? Las especificaciones técnicas, o sea, ahí ya estamos hablando de las normas técnicas. ¿Ya? Todos esos puntos, estos 4 puntos, características de la calidad, certificaciones de calidad, garantías de calidad y especificaciones técnicas, entran en lo que es área de calidad. ¿Ya? Por otro lado, recordemos que estamos hablando de la preselección ahora. Por otro lado, también debemos enfocarnos en lo que son áreas financieras. ¿Ya? Dentro de estas áreas financieras, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las fortalezas financieras que tenemos? Ya sea el manejo económico, la estabilidad financiera, los descuentos, etc. ¿Ya? Otro punto importante, la fluidez financiera. ¿Ya? Y acá hablamos, por ejemplo, de ciertos ratios: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, razón corriente, capital de trabajo. ¿Ya? Para los que no sepan lo que son los ratios, son razones, son divisiones matemáticas, ¿cierto? Que son como un indicador de gestión. ¿Ya? El indicador de gestión también es un ratio, también es una razón, también es un indicador, es un indicador clave de desempeño. ¿Ya? Son divisiones que me entregan información. ¿Ya? Eso es un ratio o una razón matemática. Para la selección también podemos utilizar, por ejemplo, el área tecnológica. ¿Ya? ¿Qué podemos considerar acá en este punto? El manejo de la tecnología, ya sean en tiempo y calidad. ¿Ya? Otro punto importante que podemos tomar en consideración son las áreas de tiempo y respuesta. ¿Ya? Tiempo y movimientos, por ejemplo, tiempos pactados, se cumplen o no se cumplen con los tiempos. ¿Ya? Consideremos también que a mayor tiempo, menor eficiencia. ¿Ya? Entonces, es un punto importante a considerar, es una variable relevante que debemos tener en consideración a la hora de la toma de decisión final. ¿Ya? En base a los tiempos pactados, ¿cierto? Debemos tener en consideración la relación de tiempo de cubrimiento y tiempo comprometido. ¿Ya? Si yo no cumplo con los tiempos comprometidos, puedo hacer uso, ¿cierto? De los cobrar las multas que nosotros estipulamos, ¿cierto? En las bases de licitación. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros realicemos las bases de licitación, debemos tener mucha claridad y debemos tratar de dejar que no se nos escape nada, cubrir todos los frentes posibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es nuestro contrato, ese es nuestro respaldo, eso es nuestro certificado, nuestro compromiso que estamos asumiendo, tanto como clientes como, ¿cierto? Proveedores. Otra variable importante también para la preselección a considerar también son los precios, ¿cierto? Los precios pactados, los precios que sean precios competitivos, ¿ya? No necesariamente el más barato va a ser el mejor, ¿ya? Ojo con eso. Recordemos que la mejor opción siempre va a ser precio-calidad, ¿ya? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Tenemos que ver si cumple o no cumple con esa decisión, ¿ya? Dentro de la área administrativa, ¿cierto? Para la preselección de proveedores, ¿cuáles son algunas de las más representativas que nosotros podemos señalar o nombrar? ¿Ya? Guiarnos y seguir al pie de la letra, ¿cierto? Todo lo que es la normativa y la legislación vigente. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la actitud de la gerencia ante alguna situación puntual o algún cambio que se deba generar? ¿Ya? Mantener unos modelos de comunicaciones fluidos, expeditos, buena relación con nuestros clientes y proveedores, que sea una comunicación, ¿cierto? Que seamos una línea tanto vertical como horizontal, ¿cierto? Que la comunicación fluya en ambas rutas, a objeto de que todos hablemos el mismo idioma, ¿ya? También hay que considerar la experiencia en el mercado, por ejemplo, de la empresa, ¿ya? Las proyecciones también nosotros debemos considerar, ¿cierto? Las proyecciones a largo plazo, si este producto no se va a consumir más o no, no se está consumiendo tanto, lanzar nuevas líneas de productos, ¿ya? La disponibilidad de la instalación es súper importante, ¿cierto? Cuento o no cuento con espacio suficiente para poder almacenar mayor cantidad, mayor volumen, ¿cierto? De insumos. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿ya? Nosotros manteníamos, por ejemplo, un stock X de todo lo que son los elementos de protección personal, ¿cierto? Mascarillas, pecheras, guantes, todo lo que se utiliza para COVID, ¿ya? Antiparras, etcétera. ¿Qué pasó? Que con la pandemia,
se fue a las nubes su consumo, ¿cierto? Porque es obligatorio el uso de mascarilla, los guantes para los clínicos, las pecheras, ¿cierto? Se las tienen que sacar por cada paciente. Por lo tanto, el consumo, si antes era 100, ahora son 500, ¿ya? Eso tiene un costo asociado, ¿cierto? Y adicionalmente hay que agregarle el costo que se le implementa adicional, porque antiguamente una caja de mascarilla, por ejemplo, nos costaba 300, 400 pesos, ya 500 pesos, pongámosle, ¿cierto? Pero hoy en día, en el boom de la pandemia, una caja de mascarilla llegó a costar 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque había escasez de mascarillas. ¿Se fijan o no? Por lo tanto, es importante conocer la disponibilidad que yo tengo en las instalaciones. Tengo espacio para comprar a buen precio, a un precio justo, ¿cierto? Esta cantidad de mascarillas que yo voy a necesitar, que nosotros vamos a requerir, proyectando, ¿cierto?, que esta pandemia va a seguir. ¿Ya? Entonces, esas son decisiones que se deben ir analizando, que se deben ir en base a la información que tenemos, se deben ir revisando para no cometer o tratar de evitar cometer errores. ¿Ya? Dos puntos más importantes que nos quedan para la preselección de proveedores que también pueden ser considerados, por ejemplo, el área de inventario. ¿Ya? En el área de inventario hablamos del establecimiento de parámetros para el control de estos inventarios. Ya, por ejemplo, yo los EPP, todos los días lunes tengo inventario de los elementos de protección personal y los tengo que informar a IAS. ¿Ya? Entonces, IAS, que es el Departamento de Infección Intrahospitalaria, ¿ya? Ellos también deben informar al Ministerio de Salud si contamos o no contamos con los elementos mínimos, elementos básicos, para entregar una buena prestación al cliente, al paciente. ¿Se fijan? Entonces ahí hay un control de inventario. Todas las semanas se tiene que estar revisando eso, ya que hoy en día son fundamentales para el correcto funcionamiento del hospital. ¿Ya? Las especificaciones de manipulación de los inventarios también se puede considerar. Y por último, el punto 8 dice área de mercadeo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay que considerar la marca, ¿cierto? ¿Qué imagen tiene la marca? No es lo mismo, por ejemplo, una marca como Coca-Cola, ¿cierto? Que una marca, por ejemplo, de bebida, no sé, Tommy, estoy inventando. ¿Ya? La marca por sí sola ya vende. La marca por sí sola ya tiene un prestigio. La marca por sí sola ya tiene una participación de mercado. ¿Se fijan? Tiene una imagen que vende. Tiene una tradición. ¿Ya? Otro punto importante también a considerar es cuánta inversión en publicidad se va a generar. ¿Ya? Recordemos también que en la publicidad, nosotros acá hablamos siempre del marketing mix, ¿cierto? Que el marketing mix son las 4P, o se basa en las 4P. ¿Cuáles son estas 4P? Las 4P: precio, promoción, plaza, ¿cierto? Y producto. ¿Se fijan? Entonces el marketing siempre se basa y trabaja en base a las 4P. Precio, promoción, plaza, producto. ¿Ya? El precio es la única variable del marketing mix, ¿cierto?, que nos genera beneficios. ¿Ya? Las otras tres variables, la promoción, la plaza y el producto, generan costos y gastos. ¿Ya? ¿Por qué el precio nos genera utilidad? Porque recuerden que lo conversamos en la sesión pasada, y yo se los dije, ¿cierto?, que nosotros tenemos dos tipos de precios, un precio de compra y un precio de venta, ¿cierto? Este precio que te habla el marketing mix es o va relacionado al precio de venta. ¿Ya? Este precio de venta es tu precio de costo o precio de compra o costo variable unitario más tu margen. Y es ahí donde nosotros nos genera el beneficio, es ahí donde nos genera la utilidad, es ahí donde nos genera el ingreso para la empresa. Por eso se dice y se señala y está estudiado, ¿cierto?, que de las 4P el precio es el único, ¿cierto?, que nos genera un beneficio. A la empresa me refiero. ¿Ya? Veamos algunos criterios para la selección de proveedores. ¿Ya? Esto, como les digo yo, a grandes rasgos, hay muchos más. Ahí las decisiones de cada empresa, de cada compañía. ¿Ya? Por ejemplo, los criterios de precio y condiciones.
¿En qué se basan o qué se fijan? Nivel de precio, desarrollo de precios, ahí habla de la fidelidad de los precios, crédito de los proveedores, aceptación de costos y flete de transporte, posibilidad de negocios recíprocos, ¿cierto? Yo te vendo a ti, pero tú me debes comprar esto otro, ¿ya? Por ejemplo, otro criterio a considerar que también son utilizados, la calidad de materiales, calidad técnica, normativo, garantías de calidad. ¿Se fijan? Por ejemplo, criterios de tiempo. ¿Cuáles son algunos criterios de tiempo? Plazos de entrega, cumplimiento de los tiempos de entrega, ¿cierto? Acá es la fidelización de los plazos, o sea, el óptimo y el fiel cumplimiento de los plazos, periodicidad de las entregas, ¿ya? Notificación en la demora, suspensión de entregas, etcétera. ¿Se fijan? Entonces hay muchos criterios que podemos utilizar, muchos. Ahí cada empresa, cada compañía es la que determina y la que define la más óptima para su organización, ¿ya? Otro criterio, por ejemplo, los criterios de servicios, ¿ya? ¿Cuáles son algunos criterios? Las asesorías, la gama de productos que ofrecen, la oferta de capacitación a los proveedores, la elaboración de reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? ¿Cuáles algunos más? Veamos otros tipos de criterios. Criterios, por ejemplo, sobre el medio ambiente, que también lo conversamos en la sesión pasada, que hoy en día los clientes están cada vez más exigentes, ¿cierto? Están cada vez más preocupados de lo que pasa con el medio ambiente, ¿cierto? Con el cuidado del medio ambiente, quieren productos que cuiden, que sean sustentables, ¿cierto? Que no contaminen, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser algunos de estos tipos de criterios? Por ejemplo, políticas de medio ambiente del proveedor, transporte y manipulación, empaque, ¿cierto? Que el empaque sea en cajas reciclables, por ejemplo, etcétera. Desechos, una política de desechos. ¿Se fijan? Entonces son tipos de criterios distintos que se pueden utilizar dependiendo de la industria, ¿ya? Criterios de ubicación, imagínense. Retiro de la ubicación del proveedor, conexiones de transporte, riesgos de suministros. ¿Se fijan? Fuentes de compra del proveedor, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay muchos otros más, pero como les digo, yo les dejo acá algunos, los más utilizados, los más conocidos. ¿Ya? Con esta última slide, vamos a dar por finalizada esta primera parte de el taller, ¿ya? Vamos a tomarnos un pequeño break de unos 5 minutos, 3 minutos, y vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra clase, de nuestra sesión. Muy bien, estimados alumnos. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para que demos inicio a esta segunda parte. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los indicadores de gestión. Ya nosotros ya hemos ido a lo largo de las sesiones que hemos tenido, ¿cierto? Y a lo largo de esta conversación, hemos ido hablando y hemos ido señalando algunos tópicos en relación a lo que son los indicadores de gestión, ¿cierto? Los indicadores de gestión son razones matemáticas, ¿ya? ¿Qué es una razón matemática? Son divisiones, ¿ya? Se les conoce también como ratios. ¿Ya? Entonces, los indicadores de gestión son razones matemáticas que nos permiten, que nos sirven, ¿cierto?, para evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un indicador de gestión, ¿cierto?, es la medición de algo, ¿ya? ¿Cómo funciona a grandes rasgos? ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos en la imagen que les estoy mostrando en este momento, tenemos la gestión empresarial al centro, ¿cierto? En el corazón. Tenemos 4 pilares fundamentales, que está la ejecución, ¿cierto? La dirección, el control eficiente y la planificación, ¿ya? Y aparte, tenemos el control de gestión, que en el fondo, el control de gestión lo que hace o lo que busca, mide, ¿cierto? La calidad. ¿Pero la calidad de qué? Del desempeño. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿cierto? Estos indicadores de gestión son instrumentos que nos sirven para ir evaluando, ya sean políticas, ya sean los objetivos, ya sean las metas que nosotros nos estamos proponiendo, ¿cierto?
Y son una herramienta muy útil, ¿ya? ¿Para qué es o por qué es una herramienta muy útil? Porque lo que busca es mejorar la eficiencia, mejorar la productividad de la organización, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo en la sesión pasada les comentaba de que los indicadores de gestión, o cuando nosotros planteamos un indicador, ¿cierto? Se recomienda utilizar los colores del semáforo, ¿ya? Verde, vamos bien, ¿cierto? Está óptimo. Rojo, malo, ¿cierto? Y amarillo, precaución. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos ciertos parámetros, ¿cierto? Tomamos ciertos rangos, no sé, del 1 al 100, ya, si estamos entre 80 y 100, estamos en verde, ¿cierto? Si estamos entre 50 y 75, estamos en amarillo. Y si estamos entre 1 y 49, estamos en rojo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir haciendo el seguimiento, ¿ya? El seguimiento, no sé, puede ser de manera semanal, quincenal, semestral. Ya se recomienda hacer un seguimiento de forma periódica, de forma constante, ya no dejar pasar un año, no, 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 ya idealmente irlo midiendo de manera quincenal, ¿cierto? O manera mensual, ya entonces se va realizando el seguimiento. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el fin de este seguimiento? ¿Cierto? Primero, identificar en qué rango estamos, en qué parámetro estamos. ¿Estamos en el rojo? ¿Estamos en el verde? ¿Estamos en el amarillo? ¿Ya? ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Tomar decisiones, ¿cierto? Si estoy en rojo, tengo que tomar las acciones correctivas necesarias para pasar a un nivel de desempeño mejor, ya sea amarillo o al óptimo, que es el verde. Si estoy en amarillo, debo estar atento, ¿cierto? Debo tomar ciertas medidas para tratar de pasar al óptimo y no bajar al deficiente. ¿Se fijan? Entonces, ese es el fin, ese es el objetivo de los indicadores de gestión, ¿ya? En muchas empresas, muchas industrias, en muchas organizaciones, hay muchos paradigmas acerca de la medición, ¿cierto? Eh, la gente o el personal, ¿cierto? El recurso humano, muchas veces es adversa al cambio. No le gusta el cambio. No le gusta hacer cosas nuevas, no le gusta innovar. ¿Para qué? ¿Por qué? No, siempre lo hemos hecho así, puras tonteras. ¿A quién se le ocurrió establecer? Y así, ¿cierto? Yo creo que más de algunos de ustedes se van a encontrar con este tipo de comentarios, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que es así? Porque ellos creen, o el trabajador, el personal cree, que la medición, ¿cierto? Va a ir de la mano con un castigo. Y no es así. Nosotros medimos para mejorar, no para castigar, no para sancionar, ¿ya? Otro paradigma también que se genera en la organización, no, que no hay tiempo. No, no me alcanza el tiempo, estoy saturado con pega, estoy lleno de trabajo. No tengo tiempo para estar midiendo esa tontera que usted quiere. No, no me interesa medirlo. ¿Se fijan? Otro también comentario que he escuchado. Medir es difícil. Oh, ¿y cómo se hace esta cuestión? Ah, no me interesa. No, no, muy complejo, muy complicado. ¿Y cómo se divide? ¿Y qué significa esto? ¿Se fijan o no? Otro de los paradigmas también que me ha tocado escuchar, que hay cosas imposibles de medir, ¿cierto? Todo se puede medir, todo, todo. Lo que debemos tener claridad es ¿para qué? ¿Qué busco? ¿Cuál es el objetivo de medir eso? ¿Qué necesito saber? ¿Cierto? Otro paradigma acerca de la medición que también he escuchado harto, que es más costoso medir que hacer. Y no necesariamente, porque al medir ocupo los mismos recursos que ya tengo en la organización, la misma información, los mismos trabajadores, ¿cierto? Por lo tanto, el costo, ¿qué costo me va a significar? En cambio, hacer tiene un costo asociado. Nuevas herramientas, nuevas técnicas, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es un KPI. Y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado o han oído, ¿cierto? De esta sigla, ¿ya? El KPI proviene de la frase Key Performance Indicators, ¿ya? Que en el fondo son indicadores clave de desempeño o indicadores de gestión. Eso es un KPI. Es un indicador de gestión o un indicador clave de desempeño.
O también, si lo quieren llamar, un ratio o una razón, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve este KPI? ¿Cierto? En el fondo, estos KPI nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción, de un determinado acto, ¿cierto? De una determinada estrategia que nosotros estamos planteando, estamos realizando, ¿cierto? Y nos va a mostrar nuestro desempeño, ¿cierto? Así estamos. Estos son los resultados hoy, en este momento, en base a nuestros objetivos que nosotros planificamos, ¿cierto? Porque nosotros planificamos los objetivos en mediano, corto y largo plazo, ¿ya? Y eso se fijan con anterioridad. Por lo tanto, los KPI nos van a servir, ¿cierto?, para mostrar nuestro desempeño en base a nuestros objetivos fijados. Ahora les planteo lo siguiente. ¿Cómo creamos un KPI? ¿Cierto? Para que nosotros seamos capaces de crear un KPI, un indicador clave de desempeño, o un indicador de gestión, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Debemos ser capaces de formular y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué se hace? Segundo, ¿qué queremos medir? ¿Qué deseamos medir? En tercer lugar, ¿quién va a utilizar esta información? Debe haber un responsable de elaborarla y de mostrarla, de explicarla. ¿Cada cuánto tiempo? O sea, la periodicidad, ¿cierto? ¿Cada cuánto tiempo vamos a estar controlando, vamos a hacer el seguimiento de ese indicador? ¿Con qué o con qué se compara? ¿Cierto? Y todo esto, toda esta interrogante y todo esto que estamos planteando nosotros, va con el objetivo de lograr una mejora continua. Y si se fijan, esta palabra mejora continua no ha salido en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Hoy en día, para generar una mejora continua, muchas empresas están innovando. ¿Qué es la innovación? Es hacer algo distinto, es hacer algo único, es hacer algo que me diferencie, ¿cierto?, de mi competencia. Como es el dicho, si queremos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, se les plantea lo siguiente. ¿Qué se necesita para realizar un KPI, un indicador clave de desempeño? Primero, partamos por las principales características, ¿cierto? Las principales características de los KPI es que deben ser medibles, o sea, debemos ser capaces de medir, ¿ya? En unidades, medible en unidades. Deben ser cuantificables. Si se puede medir, lo vamos a poder cuantificar. Cuando hablamos de cuantificar, es en unidades monetarias, ¿ya? O también puede ser medible en porcentaje. También se da la opción. Específico. O sea, un indicador de gestión, chiquillos, debe ser súper claro, preciso de lo que quiere medir. No debe ser ambiguo. No debe dejar espacio para incertidumbres. No debe dejar espacio para creencias. No debe dejar espacio para interpretación. No, debe ser súper claro. Esto es lo que yo quiero. ¿Ya? Temporal, ¿cierto? Debe ser capaz de medirse a lo largo del tiempo y ir controlando a lo largo del tiempo. Lo podemos medir diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc. Y uno de los más importantes, relevante, ¿cierto? ¿Podemos medir todo? Sí, pues podemos medir todo. ¿Pero es necesario medir todo? Yo creo que no, ¿cierto? Debemos ser capaces de segmentar, de seleccionar lo más crítico, lo más relevante para nuestra empresa, para nuestra organización. Si se fijan, nosotros no sacamos nada con tener un indicador que no se pueda medir. Es ilógico, es irracional, ¿cierto? La medición debe ser concreta y clara. ¿Para qué?
para evitar las malas interpretaciones, como les decía yo, debe ser preciso y conciso. Cuando nosotros formulamos el objetivo o el indicador, ¿cierto? Se debe evitar el uso de palabras sofisticadas, el uso de palabras rebuscadas, que nos lleven a confusión, ¿ya? Y yo le doy un ejemplo acá. Le puse, por ejemplo, un objetivo malo. Eficientar el proceso logístico integrado. De partida, la palabra eficientar no existe. ¿Se fijan o no? ¿Cómo podría ser un objetivo bueno? Por ejemplo, reducir los tiempos de entrega. Preciso, conciso, directo. Reducir los tiempos de entrega. Otro objetivo bueno, integrar la cadena logística con nuestros proveedores. ¿Se fijan? Preciso y conciso. Tampoco se recomienda usar indicadores que no vamos a poder medir o que son muy difíciles de medir. Por ejemplo, si queremos medir la innovación, ¿cierto? Que vendrían siendo las ideas nuevas de los trabajadores, ¿cómo lo podemos medir eso? ¿Cómo vamos a poder registrar nosotros todas las ideas? ¿Vamos a usar un sistema computacional? ¿Cómo sabremos nosotros si las ideas son nuevas o no, o son copiadas? ¿Qué ideas vamos a considerar? ¿Se fijan? Entonces, por eso se busca evitar, ¿cierto? Medir cosas que no se pueden o que es de difícil medición. ¿Ya? Consejos y sugerencias. ¿Cuántos indicadores usar? ¿Ya? La cantidad de indicadores de gestión o KPI o indicadores de clave de desempeño que se les recomienda, ¿cierto? Se les recomienda usar, tiene estricta relación al número de objetivos estratégicos que se define en la empresa, que se define en la organización. ¿Ya? Tiene una directa relación. Generalmente, o lo que se propone, ¿cierto? Lo que se recomienda es que no sean más de 10, imagínense. Idealmente 8 indicadores de gestión, imagínense. Me ha tocado ver empresas con 50, 45. Yo digo, es imposible medir eso. De poder se puede, pero ¿nos sirve de algo? ¿Son realmente útiles? A lo mejor estamos generando un desperdicio de hora hombre innecesario, ¿cierto? Una capacidad de producción innecesaria. Entonces, la idea es tener entre 8 y 10 indicadores, ¿cierto? Que sean los clave, los realmente estratégicos, los que nos van a mover la aguja, como les digo yo. ¿Cierto? ¿Y cuál sería la proporción? La proporción en el fondo sería 1,5 indicadores por cada objetivo planteado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos planteamos 20 objetivos, debiésemos tener 30 indicadores, ¿cierto? Pero 30 indicadores es igual a inmanejables, ¿cierto? Por lo tanto, imagínense 60 indicadores. Estamos hablando de un serio problema. ¿Se fijan? Lo que podemos hacer, ¿ya? Y acá se da un ejemplo, es si nuestro objetivo, por ejemplo, es desarrollar productos innovadores y de calidad, yo no puedo hacer o no puedo medir eso con un solo indicador. Debo desarrollar 2 indicadores para solamente ese objetivo. ¿Ya? Uno debe medirme, ¿cierto?, la innovación o el nivel de innovación, y el otro me debe medir la calidad del producto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es imposible tener un solo indicador que mida ambas cosas. No tengo, no existe, no podría. Veamos algunos indicadores de gestión ahora de los departamentos de compra. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, valor de compras totales
dividido las ventas totales comparadas con el año anterior. Otro indicador de gestión del departamento de compras. Total de compras dividido el número de compras. ¿Ya? Otro indicador de gestión. El porcentaje de compras rechazadas. Otro indicador, otro KPI. Inventario dividido las ventas. Otro KPI, otro indicador de gestión o otro indicador clave de desempeño. Porcentaje de paralización de la producción por falta de materias primas. ¿Se fijan? Otro KPI. Tiempo promedio de entrega de pedidos. Otro KPI. Tiempo promedio, ya lo señalamos. Costo promedio de la orden de compra. ¿Ven? Y el último, número de orden por mes en comparación al año anterior. ¿Se fijan? O sea, todas esas variables, todas esas KPI o todos esos indicadores los podemos medir. Y hay muchos más, por eso les digo, eso va a depender de la organización. ¿Ya? Metámonos ahora, o hablemos un poquito ahora de los documentos. ¿Ya? Partamos por la solicitud de compra. ¿Cierto? Este es un documento que debe ser llenado, autorizado y aprobado a fin de permitir la entrega de bienes almacenados o la compra de bienes inexistentes en la bodega. ¿Ya? Entonces, esta solicitud de compra deben ser autorizadas por la gerencia. ¿Ya? Si se fijan, esto se le conoce o se le llama también requisición de compra. En el fondo es solicitud de compra, que es lo mismo. ¿Ya? Es, necesito estos materiales, necesito estas materias primas, necesito estos insumos. ¿Ya? ¿Cómo se puede ver como ejemplo, ¿cierto? Una hoja de requisición o una solicitud de compra? Tenemos, en primer lugar, el departamento que lo solicita. Tenemos una fecha de pedido y una fecha de entrega. ¿Ya? Y si ustedes visualizan, ¿cierto? Tenemos datos importantes y relevantes a considerar. ¿Cuáles son estos? La cantidad de unidades, ¿cierto? La unidad de medida. Si se fijan, por ejemplo, el primer caso acá dice 1500, la unidad es yardas, ¿cierto? Y el artículo, la descripción del artículo, que sería tela blanca, 60% algodón y 40% poliéster. ¿Ya? El segundo producto, ¿cierto? Cantidad 300. La unidad de medida son yardas, ¿cierto? 300 yardas. ¿Y cuál es el artículo? Tela amarilla, 60% algodón y 40% poliéster. ¿Ya? Veamos el tercer ítem. El tercer ítem de esta solicitud de compra o requisición de compra dice cantidad 10, pero ahora la unidad de medida son rollos. ¿10 rollos de qué? De hilo blanco core, 40 coba y 40 normal. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Por lo tanto, la solicitud de compra y la requisición de compra, ¿cierto? Es un documento que se llena, que se autoriza y se aprueba con el fin, con el objetivo de que se permita la compra y la entrega de bienes almacenados. ¿Ya? Por otro lado, tenemos este documento que es súper importante, que es la orden de compra. ¿Ya? En el fondo, este documento es el que sella el pacto, es el que detona, ¿cierto? El proceso o el que sella el compromiso entre la parte compradora y la parte vendedora. ¿Ya? Eso es la orden de compra. Y es súper importante porque este documento es formal, es oficial. ¿Ya? Por lo tanto, debe ser bien elaborado, debe ser bien confeccionado y la información que contenga debe ser de calidad. ¿Ya? ¿Cuál es esta información que debe contener? ¿Ya? ¿O cuáles son algunos de los errores? Veamos primero cuáles son algunos de los errores que se manejan en las órdenes de compra. Por ejemplo, errores en precio y descuentos. ¿Ya? Administración y manejo de promociones, por ejemplo. La emisión de productos, de órdenes de productos no ordenables. O sea,
Yo no pedí este producto, pero me llegó. Yo no solicité esta mercadería, pero me llegó, la recepcionamos. O me la despacharon. ¿Ya? Generaciones de órdenes con código inexistente. ¿Se fijan? Puede haber una duplicidad en el envío de las órdenes de compra. Errores en las fechas de vigencia de las órdenes. ¿Se dan cuenta? Errores en descripción y nomenclatura utilizada en la orden de compra. Todos estos errores que nosotros acabamos de señalar, que acabamos de mencionar, que acabamos de mostrar, ¿cierto? Tienen un costo que va a impactar de manera directa en el proceso comercial. Por eso es importante y relevante realizar la orden de compra de manera consciente, de manera ordenada, de manera meticulosa, ¿cierto? De manera que el pacto que sellemos entre la compra y la venta, entre el comprador y vendedor, ¿cierto? Entre proveedor y cliente, sea y esté acorde a las condiciones que se requieren y a las normas y reglamentos vigentes. ¿Ya? Veamos ahora, de forma general, ¿cierto? El procedimiento de compra. ¿Ya? ¿Cómo parte el procedimiento de compra? ¿Cierto? Primero, vamos a tener una recepción de solicitud. ¿Cierto? ¿Qué se hace a cabo? Se recepciona la solicitud o la requisición de compra, ¿cierto? Que es el documento que vimos en un par de slides atrás, ¿cierto? Se recibe esa solicitud de requisición de compra, que la hace el departamento de abastecimiento, y ¿qué indica? De modo general, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a contener esta orden? ¿Quién hace la solicitud de requisición? ¿Quién es el que la elaboró? ¿Qué es lo que se necesita? La cantidad de existencias en el inventario del producto. ¿Para qué creen ustedes? Para evitar, ¿cierto?, compras innecesarias, para evitar sobreestoquearnos, ¿ya? ¿Cuántas unidades necesita? También es importante esa información. ¿Para cuándo deben estar disponibles los artículos? ¿Se fijan? ¿Quiénes autorizan la compra? También es importante. Una vez que nosotros recepcionamos esta solicitud de compra, pasamos al siguiente nivel, que sería el análisis de la compra, ¿ya? Acá se efectúa el análisis de las posibles fuentes de abastecimiento, proveedores potenciales, cuáles pueden ser algunos de estos, ¿ya? O cómo lo podemos identificar. Podemos realizar una investigación, ¿cierto?, de nuestro archivo, ¿ya? De nuestros archivos en los cuales ya hayamos adquirido anteriormente ese producto a ese proveedor. Ver la experiencia que tuvimos, ¿cierto?, ante esa compra. Otra posibilidad es pedir cotizaciones de precios a cada uno de los proveedores que nosotros tengamos o que trabajemos con ellos, ¿ya? También pueden ser las fechas de entrega, los embarques, etc. ¿Se fijan? Luego pasamos al siguiente eslabón, al siguiente peldaño, ¿cierto? Que vendría siendo el análisis de cotizaciones de compra, ¿ya? Acá, ¿cierto? En el análisis de las cotizaciones de compra, lo que se realiza o lo que se busca es que el proveedor, ¿cierto? Perdón, que el comprador realice un análisis, ¿cierto? En base a los criterios de evaluación que se fijó la organización, ya sean precios, descuento, entrega, embarques, solvencia, calidad, etc. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. ¿Ya? Entonces se analizan las cotizaciones que nos enviaron, se hace un cuadro comparativo, ¿cierto? Y pasamos al nivel siguiente, al nivel superior, que sería selección del proveedor y elaboración de la orden de compra. Imagínense, recién ahora se elabora la orden de compra. Una vez que nosotros ya seleccionamos al proveedor, ¿cierto? Que ya hicimos el cuadro comparativo, ¿cierto? Seleccionamos al proveedor que vamos a trabajar y se elabora recién la orden de compra, ¿ya? Entonces, en base a los criterios de evaluación, en base al cuadro comparativo, ¿cierto? Nosotros vamos a seleccionar, vamos a elegir la mejor alternativa, al mejor proveedor, ¿ya? Y ahí vamos a generar nosotros la orden de compra. ¿Qué información vamos a entregar en la orden de compra? La mayor cantidad de información posible, ¿ya? Ya sea del artículo, debe tener un número correlativo, las firmas correspondientes, la cantidad correspondiente, la descripción del producto correspondiente, el precio, fechas de entrega,
descuentos, condiciones de pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Luego, vamos a pasar al siguiente nivel, que sería el seguimiento de la compra. Y se acuerdan que esto nosotros ya lo conversamos, porque era, todo esto que estamos señalando ahora es parte del ciclo del abastecimiento. ¿Se acuerdan o no? Aquí estamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer seguimiento a la compra? ¿Cierto? Este seguimiento implica realizar comprobaciones, ¿cierto? Vamos a ir revisando periódicamente, comprobaciones ocasionales para ir chequeando, ¿ya? Para ir chequeando el progreso, el avance, el estatus de cumplimiento del pedido, ¿ya? Supongamos que nosotros realizamos una compra con entrega parcializada. Yo compré, ¿cierto? Y compré 10.000 unidades, pero yo sé que esas 10.000 unidades a mí me alcanza para 6 meses, ¿cierto? Entonces, yo mensual voy a estar pidiendo 1.500 unidades. ¿Qué debo hacer yo como comprador? Debo estar constantemente, de manera periódica, revisando, comprobando que el proveedor me despache esas 1.500 unidades en base a mis requerimientos. El día específico, en base a los stocks disponibles que tengo en bodega, porque puede que un mes a lo mejor no consumí nada, ¿cierto? Por lo tanto, tengo las 1.500 unidades. Entonces es innecesario que él me mande las 1.500 unidades que quedamos o pactamos. ¿Se fijan? Entonces ahí también hay que tener un poco de criterio, ¿ya? Pero a eso se enfoca o apunta el punto número 5, que sería seguimiento de la compra. Luego pasamos al siguiente nivel, que sería la recepción de materiales. Y esto nosotros también ya lo conversamos anteriormente, ¿cierto? Acá se recepcionan los artículos, los materiales o las materias primas, ¿cierto? Y se enfrentan o deben traer, ¿cierto? La factura o la guía de despacho correspondiente con la orden de compra, ¿cierto? Y nosotros ahí vamos a chequear, vamos a realizar el cruce, ¿cierto? Precio, cantidad, lote, vencimiento, RUT de proveedor, monto total, descuento, si se aplicó descuento, ¿ya? RUT de la empresa, etcétera. ¿Ya? Una vez que nosotros chequeamos, ¿cierto? Toda esta información, se procede al almacenamiento de las materias primas o de los materiales, ¿cierto? Y a ingresarlo en el sistema. Se ingresa la mercadería al sistema. Una vez ingresado, pasa a ser parte del stock, del arsenal, de la existencia de la empresa y queda disponible para su uso o despacho inmediato a los distintos departamentos. ¿Ya? Luego pasamos al término de la transacción, ¿cierto? Que en el fondo el término de la transacción termina cuando nosotros ya tenemos registrados los inventarios, ¿cierto? Y la operación de compra se da como terminada. ¿Y cómo lo damos nosotros como terminado? Cuando se envía a pago, ¿cierto? El documento. Le damos el check, ¿cierto? El visto bueno para que esa factura sea pagada, sea cancelada. Y eso lo hace el Departamento de Finanzas. Veamos un poquito ahora, así a grandes rasgos, ¿cierto? Algunos costos asociados, ¿ya? ¿Cuáles son algunos costos asociados que nosotros tenemos? Por ejemplo, precio y costos de adquisiciones, costos por transportes, costos por seguros, etcétera, ¿ya? Veamos ahora algunas formas de pago de una compra. Puede ser contrafactura a una cierta cantidad de días, puede ser con cheque, puede ser con efectivo, puede ser con letras, puede ser con transferencia, etcétera, ¿ya? Esos son algunos tipos de pago que nosotros podemos trabajar. Por otro lado, esto me interesa, ¿cierto? Nosotros debemos ser capaces de generar un proceso de evaluación de nuestros proveedores, ¿ya? En el fondo, este proceso de evaluación consta de 3 pasos o 3 etapas, ¿ya? Primero, la elección de los criterios a utilizar. ¿Qué criterios nosotros vamos a utilizar para la toma de decisión? Para elegir al proveedor, ¿cierto? En segundo lugar, ¿qué ponderación le vamos a asignar? Primero definimos los criterios y qué ponderación le vamos a dar a cada criterio, ¿ya? Y en tercer lugar, el cálculo, vamos a ya entrar a calcular, ¿ya? El cálculo de la puntuación correspondiente a cada proveedor. ¿Se fijan? Entonces,
en base a las notas que nosotros les pongamos, ¿cierto? Nos va a dar un puntaje. Ese puntaje lo vamos a introducir, ¿cierto?, en las ponderaciones correspondientes y nos va a entregar un resultado, ¿cierto? En la actualidad, ¿cierto?, en los sistemas de evaluaciones más comunes, los más empleados, los más utilizados por las empresas, ¿cierto?, hoy en día se enfocan principalmente en tres criterios, ¿ya? Y que son los que nosotros hemos ido conversando a lo largo del curso: calidad, servicio y precio. Por otro lado, ¿cierto?, este proceso de evaluación de proveedores se pueden considerar algunos otros factores, ¿ya? Eh, para que podamos tomar mejores decisiones. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos factores? Por ejemplo, los descuentos, los embalajes, la flexibilidad, ¿cierto?, que también hablamos, el transporte, la calidad de la gestión, la validez de la oferta, la experiencia anterior que hayamos tenido, ¿cierto? Es súper significativo la experiencia anterior, porque si tuvimos una mala experiencia, lo más probable es que digan, no, no trabajo con ese proveedor yo, no me interesa trabajar con ellos, ¿ya? La localización, que también es súper vital, importante, ¿ya? Si yo necesito un producto mañana y estoy cerrando un trato con un cliente de Concepción, de Talcahuano, no sé, o de Arica, versus uno que está acá en Santiago que me cobra 500 pesos más, chuta, costo-beneficio, ahí hay que poner en la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Se fijan? En base a los tipos de evaluación, nosotros podemos hacer un tipo de evaluación que se llama evaluación técnica cualitativa, ¿ya? ¿Cuál es esta cualitativa? Tenemos, por ejemplo, distintas empresas: la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D, la empresa E, y colocamos la fortaleza y la debilidad, ¿cierto?, en base a cualidades. Y ahí nosotros vamos anotando. Y en base a esas cualidades, ¿cierto?, nosotros después le asignamos una puntuación, pasa al porcentaje ponderado y nos va a dar el resultado, ¿ya? Otro tipo de evaluación, que es el más utilizado, que es este que vamos a señalar ahora, es la evaluación económica, ¿ya? Esta evaluación económica se basa en la rigurosidad económica. ¿Y cuáles son algunos de los parámetros que debe considerar? ¿Cierto? Primero, desagregar la oferta en componentes claros y comparables. Sí o sí, tomar en consideración los costos económicos, el costo de oportunidad, ¿cierto? Tomar en consideración referentes económicos. Y cuando hablamos de referentes económicos, hablamos de la competencia, ¿cierto? Debemos estar mirando para el lado. Otro punto importante a considerar en esta evaluación económica son los costos de obsolescencia, ¿cierto? Que en el fondo es el ciclo de vida del producto, ¿ya? La caducidad. Otro punto importante a considerar también en la evaluación económica es evitar, ¿cierto?, la oferta por intuición. No es recomendable, ¿ya?, hacerlo de esa forma. Con esto, nosotros estamos dando por terminado, ¿cierto?, la segunda parte de esta segunda sesión, ¿cierto?, del taller de gestión de adquisiciones, ¿ya? Nos vamos a tomar un break de 3 a 5 minutos y retomamos nuevamente con la tercera y última parte de esta sesión. Los espero. Muy bien, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y última parte de nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Espero que hasta el momento les haya gustado lo que hemos visto, lo que hemos conversado. Son temas atingentes, son temas que les van a servir para trabajar, ¿cierto?, en algún área de abastecimiento, de compras, de gestión, ¿cierto? Por lo tanto, espero que les sea de utilidad este material. Ya les voy a compartir pantalla para que demos inicio a la tercera y última parte de esta clase.
Muy bien. Quiero iniciar, ¿cierto?, con algo que ya lo habíamos comentado en la etapa anterior, ¿cierto?, en la sesión anterior, que son algunos factores claves en la selección de los proveedores, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son algunos de estos factores clave en la selección de proveedores? ¿Cierto? En primer lugar, la confianza, ¿cierto? La confianza en las entregas. Yo creo que si no nos cumplen, si no son responsables en la hora, en el día, en la cantidad, ¿cierto? Se va a perder la confianza, no vamos a tener la creencia en ese proveedor. Por lo tanto, vamos a tener una mala experiencia, nos van a entregar un mal servicio, ¿cierto? Por lo tanto, lo más probable es que nosotros elijamos a otro proveedor. Entonces, eso hay que evitar, ¿cierto? Eso hay que evitarlo. Entonces, un factor clave para la elección de un proveedor sería la confianza en las entregas, ¿ya? Otro factor clave e importantísimo es la calidad del producto o del bien que nos están entregando, ¿ya? Eso hemos sido majadero en repetirlo. Eh, la calidad hoy en día todos a todo ámbito, a todo nivel, quieren productos de calidad, ¿cierto? Sin embargo, tenemos la percepción, ¿cierto?, que todo hoy en día es más desechable. Un televisor antiguamente te duraba 30 años, 15, 20 años. Un equipo de música, un computador. Y hoy en día uno dice, oye, ¿por qué me dura tan poco? Claro, porque también la tecnología va avanzando, ¿cierto? Y va quedando obsoleta, ¿ya? Por ejemplo, un televisor tradicional, hoy en día tú no le puedes conectar el TV cable. Tienes que tener una Smart TV, ¿cierto? Pantalla plana o Ultra HK, HK como le llaman, o HD, Full HD, ¿ya? Entonces, la tecnología va avanzando tan rápido que en el fondo el cliente también se va poniendo más exigente, más empoderado, eh, productos, uno los llama como productos más higiénicos, como más desechables, pero no necesariamente, o sea, si uno los cuida, si uno lo va manteniendo, ¿cierto? Pueden durar muchos años, ¿ya? Entonces, sí es un factor clave la calidad del producto, ¿ya? Otra variable importante a considerar son los plazos de entrega del producto, ya que va muy de la mano con la confianza en la entrega, ¿ya? Por ejemplo, también podemos tomar en consideración la flexibilidad, el nivel tecnológico, la capacidad de reacción, ¿cierto? Si yo me quedo sin stock, yo como empresa, ¿cierto? Hay un quiebre de stock. Chuti, mi cliente me está pidiendo, me está solicitando, tengo que moverme por cielo, mar y tierra para entregarle un producto a mi cliente que cumpla con las mismas características y con la misma calidad, ¿cierto? De mis productos. Debo hacer lo posible para dejar a mi cliente satisfecho, ¿ya? Un factor clave también es el precio. ¿Se fijan? Entonces, son variables que debemos tener en consideración, ¿ya? Por otro lado, nosotros hablamos también de todo lo que es el almacenamiento, ¿cierto? Para el almacenamiento, en todo lo que es la gestión de abastecimiento o la gestión de adquisiciones, ¿cierto? Se utiliza mucho el método ABC, ¿ya? Este método ABC, en el fondo lo que hace, lo que busca o lo que te quiere expresar, lo que te quiere señalar, es que tú segmentes, ¿cierto?, tus mercaderías, tus existencias, bajo tres niveles o bajo tres categorías, la A, la B y la C, ¿cierto? Donde la A, ¿cierto?, va a ser, por ejemplo, un 20%, pero la más significativa en valor económico, por ejemplo. O el producto más caro puede ser. O puede ser los productos con mayor rotación, ¿cierto? Entonces, por eso les digo yo, ahí ustedes le van a dar la prioridad. El B es de mediana importancia, mediana rotación, mediano movimiento. Y la C, el menor, el que tiene menor salida, el que tiene menor movimiento, el más barato, el que nos da lo mismo prácticamente que se pierda una unidad o no. ¿Se fijan? Entonces, este método ABC nace, ¿cierto? Se forma a raíz o a través del diagrama de Pareto, ¿ya? Pareto es una herramienta muy útil para realizar análisis cuantitativos, o sea, de cantidades, ¿ya? Entonces, Pareto es una herramienta útil que nos sirve, ¿cierto?, para realizar análisis cuantitativos, ¿ya? Y cumple un rol de apoyo en el cumplimiento para nuestras funciones, ¿ya? Puede ser representado en un gráfico de barras, ¿ya?
que nos va a ayudar, por ejemplo, a distinguir las principales fallas. Nos puede ayudar a distinguir, por ejemplo, las principales rotación de inventario, las principales mercaderías que salen. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, lo que hace Pareto, y que después también lo ve ABC, ¿cierto? En el fondo es distinguir estos puntos vitales e importantes de las muchas, o de los muchos que son triviales, de los muchos que son pasajeros, que a lo mejor no nos van a mover la aguja, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos permite esta herramienta, ¿cierto?, es enfocarnos, es direccionar correctamente el mejoramiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a indicar dónde comenzar, qué falló, o qué fallas deben ser superadas, ¿cierto?, de manera prioritaria. Y acá Pareto dice la proporción 80-20, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí de Pareto, el 80-20, así también se le conoce, ¿ya? Nosotros en abastecimiento, nosotros en lo que es gestión de adquisiciones o gestión de compras, se habla del método ABC, que viene, ¿cierto?, del Pareto, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Reclamos o quejas de clientes. Imagínense. Tipos de defectos, causas de accidentes, factores de éxito, etc. Algunos de estos ejemplos son los que nosotros podemos ir midiendo y calculando y revisando a través de esta herramienta, ¿ya? Ahora, ¿cómo planteamos o cómo confeccionamos, cómo elaboramos un diagrama Pareto? ¿Cierto? Que me interesa a mí que ustedes lo tengan en consideración para que lo puedan utilizar. Es una herramienta muy útil, es una herramienta muy sencilla, ¿cierto?, que les puede ayudar a ustedes en alguna oportunidad, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer, decidir qué problemas se van a investigar y cómo vamos a recolectar los datos. Eso es lo primero, ¿cierto? Como hablábamos también en el ciclo de abastecimiento, la primera, definir la necesidad, ¿cierto? Acá es decidir cuál va a ser el problema que se va a investigar, cuál va a ser, qué queremos medir en el fondo, ¿cierto? Y cómo vamos a recolectar los datos, de dónde vamos a obtener los datos, las fuentes de recolección de los datos. En segundo lugar, vamos a elaborar una tabla de datos, ¿ya?, que va a incluir distintos ítems. ¿Cuáles son algunos de estos ítems? Por ejemplo, los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual, en el fondo es cuál es el peso relativo de este problema, de esta falla, de este movimiento, de este producto en el total, ¿ya? Y también los porcentajes acumulados. ¿Qué significa esto? Que en este cuadro, una vez que nosotros definamos el problema, ¿cierto?, o lo que queremos medir, recolectamos los datos, ¿cierto?, y nos ponemos a elaborar una tabla. ¿Esa tabla qué debe contener entonces? Los ítems, los distintos ítems que nosotros vamos a medir o calcular, los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual, ¿cierto?, el peso relativo que tiene, y el peso relativo acumulado o el porcentaje acumulado. Con esos datos, con esos antecedentes, con esos cálculos, nosotros ya estaremos en condiciones de poder confeccionar, de poder desarrollar un Pareto, ¿ya? Que recordemos que, voy a volver a insistir, en abastecimiento o en gestión de adquisiciones se conoce como método ABC, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos todos estos valores ya calculados, ¿cierto? Y todo, vamos a organizar los datos por orden de frecuencia, ¿ya? Y de ahí completamos la tabla. ¿Cómo se debiese ver, cómo debiese quedar de manera visual, de manera gráfica, un Pareto, así como se lo estoy mostrando en este momento, ¿ya? Entonces, para resumir, el diagrama Pareto, ¿cierto?, nos va a permitir identificar las pocas causas que producen la mayoría de los problemas, la mayoría de los efectos. En el fondo, ese 20% me mueve mucho stock, me mueve la mayor cantidad, o corrijo, si lo logro corregir esos problemas, esos 20%, voy a tratar de tener un gran impacto. Eso es lo que busca el Pareto, ¿ya? Entonces,
nos va a ayudar a centrar nuestros esfuerzos, ¿cierto?, en aquellos aspectos que nos van a generar un gran salto, un gran impacto en la mejora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un análisis de Pareto, miremoslo. Si ustedes se fijan, en la tabla tenemos la frecuencia, ¿ya? Tenemos muchos defectos, ¿ya? Son muchos problemas, por ejemplo, de mantención, ¿ya? En primer lugar, soldadura insuficiente, 40 veces tenemos problemas de soldadura insuficiente. Soldadura con porosidades, tengo 17 veces tengo ese defecto. Soldadura abierta, 6 veces tengo ese defecto. Soldadura salpicada, 5 veces tengo ese defecto. Componentes inadecuados, 3 veces tengo ese defecto. Y así sucesivamente, ¿se fijan? Tengo la frecuencia y tengo el defecto. Luego, voy a calcular la frecuencia acumulada. Si ustedes se fijan, la frecuencia 1, que es la soldadura insuficiente, se mantiene. 40, 40. Pero ojo, antes de eso, tenemos que ordenar, ¿cierto?, de mayor a menor la frecuencia. Si se fijan, está 40, 17, 6, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. ¿Se fijan? Entonces, recopilamos los datos, tenemos las frecuencias, los ordenamos de mayor a menor, ¿cierto? Y luego calculamos la frecuencia acumulada. Ahí recién pasamos al otro cálculo, que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? La soldadura insuficiente, que es frecuencia 40, su frecuencia acumulada va a ser 40, se mantiene, ¿ya? Luego, a esta frecuencia acumulada le vamos a sumar la soldadura con porosidades. Por lo tanto, va a ser 40, que es la frecuencia acumulada del ítem 1, más 17, que es la frecuencia con soldadura de porosidad, y me va a dar mi nueva frecuencia acumulada, que va a ser 57. Por lo tanto, 40 más 17, 57. ¿Se fijan? Luego, en tercer lugar, tenemos la soldadura abierta, ¿cierto? Por lo tanto, mi frecuencia acumulada anterior, que es 57, le sumo mi nueva frecuencia, que es soldadura abierta, que equivale a 6. Por lo tanto, va a ser 57, que es mi frecuencia acumulada anterior, más mi frecuencia actual de ese problema, de ese defecto, que es 6, 57 más 6, me va a dar 63. ¿Se fijan? Y ahí tengo mi frecuencia acumulada a ese momento, a ese periodo, a ese instante. Y así sucesivamente. Vamos sumando la frecuencia acumulada. Una vez que ya tengo la frecuencia y la frecuencia acumulada, vamos a calcular, vamos a medir, ¿ya? Los porcentajes, el peso relativo que tiene cada frecuencia sobre el total, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese 47%, ¿cierto? Esas 40 unidades equivalen al 47% de los defectos totales. Esas 17 frecuencias de soldadura con porosidad equivalen al 20% de los defectos. Que, en tercer lugar, ¿cierto?, que dice soldadura abierta, que esas 6 unidades, esos 6 defectos, por ese concepto, equivalen a un 7,1%. ¿Ya? Y luego, una vez que ya calculamos el peso relativo de cada uno de los defectos, o de la, ¿cierto?, cada uno de la frecuencia de los defectos, calculamos el porcentaje acumulado, de la misma forma como calculamos la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, el primer porcentaje se mantiene, ¿cierto? 47.1, 47.1. Luego, al acumulado, le sumo la soldadura con porosidad. 47.1 más 20% me da el 67.1%. A mi nueva frecuencia acumulada, le sumo el porcentaje de la soldadura abierta. 67.1 más 7.1 me da 74.1. Y así sucesivamente. A mi nueva frecuencia acumulada, le sumo nuevamente mi soldadura salpicada, ¿cierto? 74.1 más 5,9 y me da 80%. Y así sucesivamente, ¿ya? Y luego esto lo podemos graficar. ¿Y cómo se ve visualmente? De la forma como lo estamos representando, ¿cierto? Tenemos en el eje X, ¿cierto? Tenemos los distintos defectos, ¿ya? En las barras, si ustedes se fijan, las barras de color azul, está la frecuencia, ¿cierto?
Y la línea naranja, ¿cierto?, nos va a reflejar el acumulado, ¿ya? Entonces, así se representa un Pareto, que es de la misma forma como nosotros vamos a representar el método ABC para gestión de adquisiciones, ¿ya? Por lo tanto, ya a esto yo quería llegar. El método ABC de inventarios, ¿cierto?, es una de las técnicas cuantitativas más sencillas y utilizadas para realizar clasificaciones, ¿ya? Y como les comenté y como les señalé anteriormente, se basa en el análisis de Pareto o regla de 20-80 o 80-20, que es lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, veamos cuáles pueden ser algunas clasificaciones, algunos tipos de clasificaciones, por ejemplo, de productos. ¿Cuáles son algunos criterios que podemos considerar para clasificar productos? Los costos, los beneficios, el volumen de venta, el volumen de compra. ¿Se fijan? Por ejemplo, los proveedores. ¿Qué criterios podemos utilizar para los proveedores? Volumen de compra, calidad, condiciones de pago, retraso en los plazos de entrega, etc. ¿Qué clasificación, por ejemplo, podemos hacer para los inventarios? En base a la demanda, en base a los costos, en base al volumen de ventas, en base al tipo de materiales, en base a los movimientos de productos, en base a las características físicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué clasificación podemos hacer, por ejemplo, en base a los clientes? ¿Ya? ¿Qué criterio podemos utilizar? Volumen de compras, forma y ciclo de pagos, etcétera, entre otros. ¿Se fijan? ¿Cómo debiese quedar? ¿Cómo debiésemos nosotros ver, ¿cierto?, visualizar un ABC bajo este método, ¿cierto? Como de manera visual, ¿cómo lo vamos a ver? De la siguiente forma. Si ustedes se fijan, es muy similar al que vimos anteriormente. ¿Se fijan o no? Imagínense, en el eje X tenemos el porcentaje total de materiales en inventario, ¿ya? Y en el eje Y tenemos el porcentaje del valor total en inventarios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a clasificar? La zona A van a ser todos los productos que representan el 20% del total, ¿cierto?, en los costos, pero representan el 75% del valor de las compras. ¿Se fijan o no? Entonces, estos productos en la zona A representan solamente el 20% del total de productos. Pero ese 20% concentra el 75% del valor de las compras. ¿Se fijan? En la zona B, nosotros vamos a clasificar, vamos a segmentar los productos que representan el 30% del total, ¿cierto? Y en ellos se va a centrar el 20% solamente de las compras. ¿Se fijan? Y por último, en la zona C, ¿cierto?, los productos de este grupo, de este segmento, van a representar el 50% del total. ¿Ya? O sea, es gran cantidad de volumen, pero concentran solamente el 5% de las compras. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo un análisis bajo el método ABC. ¿Ya? Por otro lado, ¿ya?, una vez que nosotros vimos esta metodología ABC, que se basa, ¿cierto?, es una herramienta que nosotros utilizamos, que está basado bajo la herramienta de Pareto, ¿cierto?, el 80-20, ¿ya? Vamos a hablar un poquito, pero así súper genérico, de los sistemas productivos
vistos como redes de procesos, ¿ya? Esto yo creo que en más de alguna oportunidad van a escuchar, ¿cierto? Esta terminología o estos nombres, ¿ya? Bueno, a lo mejor más de alguno de ustedes ya lo ha escuchado cuando hablamos de la cadena de suministro, ¿cierto? Que en inglés se le llama supply chain. ¿Ya? El supply chain es lo mismo que la cadena de suministro. Esto se ha puesto bastante de moda en los últimos años, ¿ya? Lo fundamental es que existen varios actores. Eso tenemos que saber. Cuando hablamos de cadena de suministro o cuando hablamos de supply chain, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Debemos tener claridad, debemos tener la certeza de que existen varios actores. ¿Cuáles son algunos de estos actores? Por un lado, tenemos a los proveedores, por otro tenemos a la fábrica, por otro vamos a tener a los centros de distribución y por último vamos a tener a los clientes. ¿Ya? Estos distintos actores interactúan, ¿cierto? Que es lo que nosotros hemos ido hablando durante todo nuestro curso. Interactúan, ¿cierto? Intercambian, conversan, ¿cierto? Por lo tanto, entre estos mismos actores, donde van conversando, van interactuando, existe un flujo de información, ¿cierto? Por lo tanto, esta información que se va generando, ¿cierto? Esta información o estos procesos que se va incurriendo, ¿cierto? Pueden ser vistos como redes interconectadas, ¿cierto? Indirecta o indirectamente están conectados unos con otros, ¿cierto? Donde en cada nodo, donde en cada extremo, donde cada punta, ¿cierto? Donde en cada red ocurren procesos o actividades de transformación. ¿Se fijan? Pero no necesariamente transformación. También pueden ocurrir esperas, también pueden ocurrir almacenamientos o cualquier otro tipo de acciones. ¿Ya? Lo importante es que en cada uno de estos eslabones, en cada uno de estos pasos o puntos de la red, podemos o podamos identificar, ¿cierto? Una relación cliente-proveedor. O sea, nosotros siempre vamos a ser clientes y por otro lado, proveedores. ¿Ya? ¿Cómo se ve de manera visual esto mismo que conversamos nosotros? De la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos los proveedores. Los proveedores, ¿cierto? Son parte de la cadena del abastecimiento, ¿ya? Estos proveedores interactúan, ¿cierto? Y me mandan materias primas o productos, ¿cierto? A la fábrica, ¿ya? A su vez, esta fábrica genera los inventarios, ¿cierto? Aumenta o disminuye su inventario dependiendo de las ventas y dependiendo de las compras. Este proceso de la fábrica, esta parte de la fábrica, se llama cadena de producción. ¿Se fijan? Luego de esta fábrica, que es cierto que trae insertos los inventarios, se distribuye de nuevo, se va abriendo de nuevo, ¿cierto? Y pasa a inventario en bodega y a los distribuidores, a los distintos distribuidores, ¿cierto? Y a su vez, el inventario de bodega y los distintos distribuidores nuevamente se abren y se expanden a los distintos clientes, ¿cierto? Por lo tanto, entre los inventarios de bodega y distribuidores y los clientes se le llama, se conoce como cadena de distribución. ¿Se fijan? Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de señalarles estos tópicos, estos términos, porque hoy en día son muy utilizados y les puede servir en alguna oportunidad, ¿ya? Con esto damos por terminada, ¿cierto? Nuestra tercera parte de esta sesión del día de hoy, ¿ya? Espero que les haya gustado, espero que puedan revisar el material, ¿ya? Los invito y los insto a interiorizarse, a aprender, a leer, ¿cierto? La lectura complementaria que está cargada en el portal, en el aula virtual,
con el fin y con el objetivo de poder aumentar, ¿cierto?, las competencias en estas áreas que son vitales en cualquier industria, en cualquier mercado. ¿Ya? Les mando un fuerte abrazo, chiquillos. Cuídense, que estén bien y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.